Vamos a continuar con el tema 4, en la sección 4 de derivadas parciales. ¿Qué es y cómo se calcula una derivada parcial? Pues para una función de dos variables que podemos representar en tres dimensiones, como ya hemos visto, tenemos una superficie tridimensional que representa esta función, algo así, y lo que hacemos ahora es colocar un plano vertical en la dirección de uno de los dos ejes. Por ejemplo, a lo largo del eje Y, coloco aquí un plano que corta la función. Y la intersección entre la función y el plano es, por supuesto, una determinada curva que aparece aquí. Ahora, esta curva es como una función de una variable. Es una curva en un plano, igual que las funciones f de x de una variable. Y por tanto, yo puedo poner en cada punto de esta curva una recta tangente y calcular la derivada en esa curva. Pues esto sería la derivada parcial de la función f, que es esta superficie, respecto a y, porque estoy cortando el plano, porque estoy cortando la superficie a lo largo del eje y. Esta es la interpretación geométrica de la derivada parcial. ¿Pero cómo se calcula? Pues como veis ahí, la calculo una derivada parcial de una función de varias variables o de dos variables respecto a una de las variables es calcular la derivada respecto a esa variable de forma usual, como hicimos en el tema 2, pero manteniendo las demás variables como constantes, es decir, como si fueran números y por tanto sus derivadas ahí serían 0. Vamos a ver unos cuantos ejemplos. Por ejemplo, el más sencillo, la función 3x más 4y. La derivada parcial de f con respecto a x, y se nota de esta manera con este símbolo que es el de derivada parcial. No es una d, sino que es un símbolo nuevo para derivada parcial. Pues, ¿cuál es la derivada con respecto a x de 3x más 4y? Pues consiste en hacer la derivada de esta función, 3x más 4y, como si la y fuera una constante, es decir, sería 3x más 4 lambda, donde lambda ahora es un número. Imaginaos, no sé, que lambda vale 8. Entonces esto sería 3x más 32. ¿Y cuál es la derivada de 3x más 32? Pues 3. Pues esa es la derivada parcial de la función f con respecto a x. ¿Y cuál es la derivada parcial de f con respecto a y? Pues ahora x la tomo como constante, luego su derivada no está, es 0. Y la derivada de 4y es 4. Este es el primer ejemplo que hemos hecho de cálculo de derivada parcial. Este símbolo de derivada parcial es el que se usa normalmente para notar las derivadas parciales. Pero también podemos encontrar la notación f sub x. S sub x indica derivada parcial con respecto a x. O también podemos encontrar, aunque es menos usual, la notación d1 de f de xy, que significa derivada parcial con respecto a la dirección 1 o respecto a la dirección x de la función f. Con respecto a y, la derivada parcial con respecto a y, pues se puede anotar como f sub y o d2 de f de xy. Normalmente yo usaré esta notación para calcular y notar las derivadas parciales. Vamos a calcular algunos ejemplos más de derivadas parciales. Por ejemplo, con la función f de xy igual a 4xy. La derivada de f con respecto de x es calcular la derivada cuando la y es constante.
Si la y es constante, lo que veo es que la x está multiplicando a dos constantes, 4 e y. Y por tanto, la derivada de esto será 4y. La x es la variable, la derivada de x vale 1, y 4 e y, que son constantes, en este caso, las dos, pues son las que se quedan al calcular la derivada. La derivada de f con respecto a y es considerar ahora la x como constante. Veo que hay un 4x, una constante, multiplicando a y. La derivada de esto es 4x por la derivada de y, que es 1, así que esto me queda 4x. Fijaos en lo que me ha salido. Vamos a considerar ahora la función e elevado a xy. Derivada de f con respecto a x será, ahora tenemos una exponencial, luego la derivada de la exponencial es ella misma, y multiplico por la derivada del exponente. La derivada del exponente, si x es la variable e y la tomo como una constante, pues es esa constante, y. Y si ahora calculo la derivada con respecto a y, en el exponente la y es la variable, la x es como una constante, y la derivada de constante por y es constante por 1, y la x es la que se queda fuera, debajo de la exponencial, y la exponencial la misma, porque la derivada de la exponencial es en principio ella misma, y luego se multiplica por la derivada del exponente. Vamos a considerar ahora la función f de xy igual a e elevado a xy más y. Derivada de f con respecto a x es, primero tenemos una exponencial, que es la misma de antes, y su derivada con respecto a x ya hemos visto que es y, que es la derivada del exponente con respecto a x, por la exponencial, más y, pero la derivada de y como una constante vale 0. Así que aquí he terminado de calcular la derivada con respecto a x. La derivada con respecto a y será, al igual que antes, x elevado a xy por parte de la exponencial, pero luego más la derivada de y, que vale 1. La derivada de y con respecto a y vale 1. Ahí tenéis otro ejemplo de una función de dos variables. Vamos a ver este ejemplo de una función de tres variables, que es logaritmo de x más y z cuadrado más seno de xy partido z más 1. Aquí tenemos, por supuesto, tres derivadas parciales. La derivada de f con respecto a x, que será igual a, primero tenemos un logaritmo. Hay una x dentro del logaritmo. Luego hay que calcular la derivada de este logaritmo con respecto de x. La derivada del logaritmo es un cociente, donde abajo tenemos la función sin derivar, la función que hay dentro del logaritmo, y en el numerador tenemos la derivada, en este caso, de la función x más y z cuadrado con respecto a x. Hay un sumando. La derivada de x con respecto a x vale 1. Y la derivada de y z cuadrado con respecto a x vale 0, porque ahora estamos considerando que la y y la z son números. Es como si la y valiera 3, la z 8. La derivada de eso sería 0. Ahora más la derivada del seno de xy. Eso es coseno de xy por la derivada de xy con respecto a x, que vale y. Y abajo, como solo tengo z más 1, eso es como si tuviera un número dividiendo. Si z valiera 7, aquí es como si tuviera un 8 dividiendo. Y ese 8 se quedaría dividiendo. Pues z más 1, que es una constante ahora, se queda dividiendo sin hacer nada. Aquí me he equivocado porque esto es z cuadrado. Pero bueno, todavía no ha hecho falta calcular nada con este z cuadrado.
derivada de f con respecto a y sería el logaritmo, de nuevo da un cociente, x más y z al cuadrado, abajo, y arriba ahora tenemos la derivada con respecto a y de este denominador, de lo que hay dentro del logaritmo. La derivada de x sería 0 porque x es una constante, y luego tengo y por otra constante que es z cuadrado, así que la derivada vale z cuadrado, más la derivada de esta función con el seno, que sería x coseno de xy. La derivada de xy con respecto a y ahora es x, y abajo sigo teniendo z cuadrado más 1 sin tocar. Y la tercera derivada es, por supuesto, la derivada de f con respecto a z. El logaritmo me da el cociente, donde ahora tengo que derivar este x más y z cuadrado con respecto a z. La derivada de x vale 0 y la derivada de y z cuadrado, pues si y es una constante, se queda multiplicando y la derivada de z cuadrado es 2z. Luego tengo y 2z o 2iz. Y ahora tengo que derivar seno de xy partido z cuadrado más y. Como aquí tenemos un cociente, vamos a calcular esto con la fórmula del cociente, que es denominador al cuadrado. Ahora es un cociente porque la z está en el denominador. Antes, como la x y la y no estaban, pues yo miraba esto como una función partido por un número. Pero ahora que la función está debajo y el número arriba, vamos a considerar esta derivada como la derivada de un cociente. Entonces, calculo, pongo abajo denominador al cuadrado. Y en el numerador que tengo, derivada del numerador, pero la derivada del numerador vale 0, porque aquí arriba no hay ninguna z, luego esto es como si fuera una constante. Luego empezamos con derivada del numerador, que es 0 por z cuadrado más 1 sin derivar. Y ahora menos el numerador sin derivar, es decir, esa constante, por la derivada del denominador, que es 2z. Y ahí veis el resultado de esta derivada parcial. Aquí tenéis otro ejemplo de una derivada de derivadas parciales de funciones de 3 variables. Más ejemplos para que practiquéis de funciones de 2 variables. Fijaos que en el segundo ejemplo, como la función no depende de y, es 4x cuadrado más x, pues su derivada parcial con respecto a y es 0. No hay ninguna y, pues cuando derivo con respecto a y, las x son constantes y es como si fuera una función constante. Vamos ahora a introducir el concepto de vector gradiente. El vector gradiente de una función de varias variables es un vector que tiene cada elemento del mismo como la derivada parcial de f con respecto a una variable. Y el vector gradiente se nota con este triángulo invertido que también se llama nabla. Pues el vector gradiente de una función de 2 variables, por ejemplo, se notaría de esta forma y sería igual a un vector de dos elementos. El primero sería la derivada parcial de f con respecto de x y el segundo la derivada parcial de f con respecto de y. Por ejemplo, si tenemos la función f de xy igual a 5x cuadrado y más coseno de xy, función de 2 variables, y calculamos la derivada de f con respecto a x, que sería, pues si os dais cuenta es 10x por y menos y seno de xy. Porque en el caso del coseno, la derivada del coseno es menos seno y la derivada de lo que hay dentro, cuando y es constante y la x es la variable, pues es y. La derivada de f con respecto a y
será igual a 5x cuadrado, que es la constante, 5x cuadrado en este caso, y la y es la variable, la derivada de y vale 1, y menos x seno de x y. Como tengo las dos derivadas parciales, el vector gradiente es simplemente copiar y pegar estas expresiones en un vector. Primero la derivada con respecto a x y segundo la derivada con respecto a y. Este sería el vector gradiente de esta función. Yo puedo evaluar el gradiente de f en cualquier punto. Por ejemplo, en el punto 1 pi medios. Y esto sería igual a 10 por 1 por pi medios, sería 5pi, menos i, que es pi medios, por el seno de pi medios, que vale 1. Y el segundo elemento sería 5x cuadrado, que es 5, menos una vez el seno de pi medios, que vale 1. Así que me quedaría este vector, 5pi menos pi medios es 9 pi medios, y aquí tendría 4. Pues este sería el vector gradiente en el punto 1 pi medios. ¿Por qué es interesante calcular el vector gradiente en un punto concreto? Porque el vector gradiente indica la dirección de máximo crecimiento de la función en ese punto. El caso más sencillo de ver esto es precisamente con funciones de dos variables, donde si las representamos gráficamente, lo que tenemos es una superficie tridimensional, es una especie de paisaje con montañas y valles. Y en cada punto de ese paisaje, de esa función, de esa gráfica, tenemos una dirección de máximo crecimiento, una dirección de máxima pendiente. Igual que en un monte donde nos estamos dando un paseo, si estamos en un punto del monte, pues sabemos perfectamente cuál es la dirección de máximo crecimiento, de máxima pendiente. Eso lo sabemos perfectamente. Pues aquí igual. Pues el vector gradiente es el que señala, es un vector que señala cuál es esa dirección. Por ejemplo, en esta función que tengo aquí, en el punto 1 pi medios, en esas coordenadas, la pendiente máxima, la dirección de máximo crecimiento, está en la dirección de 9 pi medios 4. Aquí tenéis un segundo ejemplo con una función g de x y de dos variables que se calcula todo de forma análoga. Y otro concepto a tener en cuenta es cuál es la derivada en la dirección de un vector. Es decir, si yo imaginamos otra vez en ese paisaje de montañas y valles, estoy en un punto, vale, el gradiente me está dando la dirección de máximo crecimiento. En esa dirección tengo la máxima derivada. Pero y en otra dirección. Estoy en el mismo punto, pero mirando en otra dirección. ¿Cuál es la pendiente? ¿Cuál es la derivada en esa dirección? Pues eso se consigue proyectando, bueno, eso se nota como d sub v, vector v, de f de a. Esta es la derivada en el punto a en la dirección del vector v. Y esa es la proyección o el producto escalar del gradiente en ese punto por el vector normalizado, v. Es decir, vector normalizado quiere decir que quiero un vector que tenga como norma o como módulo la unidad. Entonces divido el vector entre su módulo, que sabéis que es la raíz cuadrada de la suma de las componentes de los elementos del vector al cuadrado, su longitud. Y este punto indica el producto escalar, es decir, que como si tenemos dos vectores, el gradiente y el v, y por ejemplo tienen cada uno dos elementos, pues este producto escalar sería el primero de uno por el primero de otro, más el segundo de uno por el segundo de otro. Y geométricamente el producto escalar lo que representa es la proyección de un vector con respecto al otro. Vamos a ver este ejemplo donde tengo la función f de xy igual a y
x cuadrado más 1. Quiero calcular la derivada en el punto A, que es el punto 1, 3, en la dirección del eje V, que es el vector 1, menos 1. Bien, pues necesito el gradiente de la función f en el punto 1, 3 y necesito el módulo o la longitud de ese vector v. El gradiente de la función f en cualquier punto xy será un vector con dos elementos. El primero es la derivada con respecto a x. Si veo esa función y quiero hacer la derivada con respecto a x, esa y que está multiplicando es una constante que se queda multiplicando y la derivada del paréntesis sería 2x. Así que esta derivada primera es 2xy. Y la derivada con respecto a y, pues ahora derivo y, que me da 1, y el paréntesis es una constante que está multiplicando, luego esto es x cuadrado más 1. Aquí tengo la derivada de f con respecto a x, y aquí tengo la derivada de f con respecto a y. ¿Cuánto vale el gradiente en este punto concreto? 1, 3. Pues vale 2 por 1 por 3, que es 6, y 1 al cuadrado más 1, que es 2. 6, 2. 6, 2 es la dirección de máximo crecimiento. Pero yo ahora quiero calcular la derivada no en esa dirección, sino en la dirección del vector 1 menos 1. Para ello además necesito el módulo de v. Esto es raíz cuadrada de 1 al cuadrado más menos 1 al cuadrado, esto es raíz de 2. Ahora aplico esta fórmula y digo que la derivada a lo largo del eje del vector v en el punto 1, 3 es el gradiente en el punto 1, 3 por v dividido por su módulo. Esto es igual al vector 6, 2, que es el gradiente en ese punto, por producto escalar del vector 1 menos 1 partido raíz de 2. El raíz de 2 lo voy a dejar dividiendo y este producto escalar vale 6 por 1, que es 6, más 2 por menos 1, que es menos 2. Esto es 4 partido raíz de 2, o lo que es lo mismo, 2 elevado a 3 medios. Al igual que en el caso de funciones de una variable, estudiábamos la recta tangente a la función en un punto, para funciones de dos variables podemos considerar el plano tangente a la gráfica de la función en un punto. Aquí veis las ecuaciones paramétricas de dicho plano, con los parámetros lambda y mu, y veis que en la expresión de la z aparecen las derivadas parciales con respecto a x y con respecto a y, que son las mismas derivadas parciales que acabamos de ver que aparecen en el gradiente de la función. Y es que al igual que en una dimensión para una función f de x, la derivada daba la pendiente de la función en un punto, el gradiente ya hemos visto que da la dirección de máximo crecimiento y por tanto el vector tangente, y por tanto el plano tangente contiene a este vector gradiente a la función en ese punto. Si despejamos las variables, los parámetros lambda y mu, y lo sustituimos en la expresión de z, obtenemos la ecuación implícita del plano tangente a la función en el punto AB. A veces se dice que este es el plano tangente a la gráfica de la función en el punto ABF de AB, haciendo hincapié en el hecho de que la gráfica es una superficie tridimensional y sus puntos
tienen 3 coordenadas. Pero la tercera coordenada no es otra cosa que la altura de la función en el punto AB del plano R2. Vamos a considerar el ejemplo de la función f de x y igual a x cuadrado más x seno de y cuadrado. Y vamos a calcular el plano tangente a esta función, a la gráfica de la función, en el punto 1 raíz de pi. Necesitamos las derivadas parciales de la función con respecto a x y con respecto a y. Con respecto a x, la derivada parcial es 2x. 2x más seno de y cuadrado. Y la derivada parcial de f con respecto a y es 2xy coseno de y cuadrado. He derivado el seno de y cuadrado, que es coseno de y cuadrado, por 2y. Y la x que está multiplicando al seno se queda también multiplicando a la función coseno. Luego la ecuación implícita será z igual a la función en el punto 1 raíz de pi más la derivada con respecto a x en el punto 1 raíz de pi por x menos 1 más la derivada con respecto a y en el mismo punto por y menos raíz de pi. Evaluando estas funciones, esto es igual a la función en el punto 1 raíz de pi. Aquí tenemos el seno de raíz de pi al cuadrado, es decir, el seno de pi, que vale 0. Luego esto es 1 más la derivada en 1 raíz de pi vale 2 por x menos 1 más la derivada con respecto a y, que vale menos 2 raíz de pi, por y menos raíz de pi. Y esta es la expresión del plano, que también se puede escribir como 2x menos 2 raíz de pi por y menos 1 más 2pi. Y aquí tenéis la representación gráfica de la función f, que es esta superficie morada, con el plano tangente en color verde en ese punto 1 raíz de pi. Otro concepto geométrico que podemos considerar es la recta normal a la gráfica de una función en un punto. Es decir, tenemos ahora una función, un punto AB, y trazamos una recta que sea normal, que sea perpendicular a la gráfica de la función en ese punto. Aquí veis las ecuaciones paramétricas, donde aparecen de nuevo las derivadas parciales con respecto a x y con respecto a y, dependiendo de un parámetro lambda, que si despejamos obtenemos la ecuación en forma cartesiana que veis aquí abajo. Vamos a hacer el ejemplo de la función que teníamos antes, x cuadrado más x seno de y cuadrado. Las derivadas parciales ya las tenemos calculadas y ahora podemos calcular las ecuaciones paramétricas de la recta normal en el punto 1 raíz de pi. X será igual a el valor de a, que es 1, más lambda por la derivada parcial de f con respecto a x en el punto 1 raíz de pi, que es 2, y será igual a b, la coordenada b, que es raíz de pi, más lambda por lo que vale la derivada parcial de f con respecto a y en el punto 1 raíz de pi, que ya vimos que era menos 2 raíz de pi, y z, que es 1 menos lambda. Porque 1 es lo que vale la función en ese punto 1 raíz de pi. Estas son las ecuaciones paramétricas de la recta normal. Aquí tenéis la representación gráfica de esta recta y el plano también tangente a la superficie en el mismo punto.
veis que, claro está, que la recta también es normal al plano tangente. Continuamos con esta sección 4, con el apartado de derivadas parciales de orden superior. Al igual que en el caso de una función de una variable, tenemos derivada segunda, que es la derivada de la derivada, pues una derivada parcial de orden 2 de una función de n variables, como vemos aquí, se nota con derivada segunda, se pone ahí un cuadrado de la función con respecto a xy, con respecto a xj. Aquí tenemos las n variables. Bien, pues esto es igual a la derivada con respecto a xy de la derivada de f con respecto a xj. Es decir, que si tenemos dos derivadas, una derivada doble o de orden 2, primero calculamos la derivada con respecto a la variable que esté más a la derecha y a continuación con respecto a la variable que esté más a la izquierda. Si estamos haciendo la derivada segunda, la derivada de orden 2, con respecto a la misma variable dos veces, esto se nota de la siguiente forma. Por ejemplo, la derivada segunda con respecto a xy dos veces se denota de esta forma, con esa xy al cuadrado ahí, y esto es la derivada de f con respecto a xy, y posteriormente a esa expresión le calculamos de nuevo la derivada con respecto a xy. Veamos un ejemplo de una función de dos variables. La función x cuadrado y las derivadas de primer orden son derivada con respecto a x, pues 2xy. Y derivada de f con respecto a y es x cuadrado. X cuadrado actúa de constante en este caso y la derivada de y que vale 1. Calculemos ahora las cuatro derivadas parciales de orden 2, que son la derivada segunda de f con respecto a x dos veces, que es coger la derivada con respecto a x y derivarla de nuevo con respecto a x, y esto vale 2y. También tenemos la derivada segunda de f con respecto a x con respecto a y. Aquí cogemos la derivada con respecto a y y la derivamos ahora con respecto a x. Esto vale 2x. También tenemos la derivada segunda de f con respecto a y con respecto a x, que es coger la derivada con respecto a x y calcular su derivada ahora con respecto a y. Esto vale 2x. Y por último, la derivada segunda con respecto a y dos veces, que es coger la derivada con respecto a y y calcular su derivada con respecto a y. Como aquí no tenemos ninguna y en esta expresión, esa derivada segunda vale 0. Fijaos en que aquí he obtenido el mismo resultado que aquí. Las derivadas estas, que se llaman derivadas cruzadas, han resultado ser iguales. Esto no es casual, sino que siempre va a ser así, como veremos más adelante. Aquí tenemos un segundo ejemplo con una función de dos variables, donde veis que de nuevo las derivadas cruzadas han sido iguales, igual a 2y. Y aquí tenemos un ejemplo con una función de tres variables. X cuadrado y más 2xy z cuadrado. Vamos a calcular sus derivadas primeras y algunas de sus 9 derivadas segundas. La derivada con respecto a x pues valdrá 2xy más 2y z cuadrado. La derivada con respecto a y es x cuadrado
más 2xz cuadrado. La derivada con respecto a z es 4x y z. La derivada segunda con respecto a x dos veces es coger la derivada con respecto a x y volver a derivarla con respecto a x. Y esto resulta 2y más el segundo término, como no tiene ninguna x, es 0. O sea que nos quedamos con 2y. La derivada segunda con respecto a x con respecto a y es coger la derivada con respecto a y y calcular su derivada ahora con respecto a x. Y la derivada de esta función con respecto a x vale 2x más 2z cuadrado. Si hubiéramos calculado la derivada con respecto a y de la derivada con respecto a x, vemos que también sale 2x más 2z cuadrado. Es decir, esto es el mismo resultado que obtendríamos calculando la derivada con las derivadas parciales en el orden inverso. Esto, como ya he dicho antes, no es casualidad, sino que siempre va a ser así. Ahí tenéis las otras derivadas parciales de orden 2. En total, esta función tiene 9 derivadas parciales de orden 2. Y la propiedad por la que estas derivadas cruzadas son iguales se llama propiedad de Schwarz, que dice precisamente eso, que si tenemos una función con derivadas de orden 1 y de orden 2 continuas, pues entonces las derivadas cruzadas son iguales independientemente del orden en el que se realicen las derivadas parciales. Vamos a introducir el concepto de matriz hessiana. Al igual que el vector gradiente era simplemente un vector que contenía a las derivadas parciales de orden 1, la matriz hessiana es una matriz que contiene a las derivadas parciales de orden 2. Como veis aquí, en una matriz hessiana, por ejemplo, de dos variables, tenemos 4 derivadas de orden 2. En la primera fila tenemos la derivada segunda de f con respecto a x dos veces y la derivada segunda de f con respecto a x con respecto a y. Y en la segunda fila tenemos la derivada segunda de f con respecto a y con respecto a x y finalmente la derivada segunda de f con respecto a y dos veces. Como veis, la matriz se ordena de la siguiente forma. Aquí tenemos la derivada segunda, la derivada de orden 2, con respecto a la primera variable y la primera variable dos veces. Aquí tenemos la derivada segunda con respecto a la primera y la segunda, es decir, este es el elemento 1, 2 de la matriz, y derivamos con respecto a las variables 1 y 2. Aquí con respecto a las variables 2, 1, porque este es el elemento 2, 1 de la matriz, y para el elemento 2, 2 de la matriz, segunda fila, segunda columna, tenemos la derivada segunda, la derivada de orden 2, con respecto a la variable 2, dos veces. Como se cumple la propiedad de Schwarz, que hemos dicho antes, estas derivadas cruzadas son iguales y por tanto la matriz hessiana es simétrica siempre, cuando se cumple la propiedad de Schwarz. Como ejemplo, aquí tenemos la función de dos variables, la función de tres variables f de x y z igual a x cuadrado más y cuadrado partido z más 1. Las derivadas de orden 1, de primer orden, son derivada de f con respecto a x igual a 2x partido z más 1. Derivo el numerador, en el denominador no hay ninguna x, así que se queda como una constante.
derivada de f con respecto a y, que vale 2i partido z más 1. Y derivada de f con respecto a z, que vale, el numerador ahora es una constante, y aquí tengo z más 1. La derivada de z más 1 elevado a menos 1 de 1 partido z más 1 es menos 1 partido z más 1 al cuadrado. Aquí tenemos las derivadas primeras. Y ahora vamos a calcular las 6 derivadas de orden 2, porque son 9, pero con la propiedad de Schwarz hay 3 que están repetidas. Luego nos quedamos con 6 derivadas parciales de orden 2 distintas, que son la derivada segunda de f con respecto a x dos veces, que es igual a 2 partido z más 1, la derivada segunda de f con respecto a x con respecto a y, que es la derivada, por ejemplo, la derivada con respecto a y, ahora derivada con respecto a x. O la derivada con respecto a x, ahora derivada con respecto a y. En cualquier caso, esta derivada es 0. También tenemos la derivada segunda de f con respecto a y dos veces, que vale 2 partido z más 1. Y la derivada segunda con respecto a y con respecto a z, que es la derivada segunda de, que es la derivada con respecto a y, ahora derivada con respecto a z, o la derivada con respecto a z, ahora derivada con respecto a y. Vamos a hacer este segundo caso, que parece más sencillo, y esto es igual a menos 2i partido z más 1 al cuadrado. Y nos quedan dos, la derivada segunda de f con respecto a z dos veces, que vale x cuadrado más y cuadrado, sigue en el numerador, y ahora tengo que baja un menos 2, porque z más 1 está elevado a menos 2, luego aquí tengo 2, y abajo z más 1 al cubo. Y la derivada segunda cruzada que me queda es la derivada con respecto a x con respecto a z. Y esto es coger la derivada con respecto a x y derivarla con respecto a z, o la derivada con respecto a z y derivarla con respecto a x. En cualquier caso, esto es menos 2x partido z más 1 al cuadrado. Ya tengo las 6 derivadas de orden 2 distintas y las vamos a colocar en la matriz hessiana. La matriz hessiana, esta función de 3 variables, es una matriz 3 por 3, donde en la diagonal tenemos las derivadas segundas con respecto a x dos veces, con respecto a y dos veces y con respecto a z dos veces. Es decir, en la diagonal tenemos 2 partido z más 1, 2 partido z más 1 y 2x cuadrado más y cuadrado partido z más 1 al cubo. En el elemento 1, 2 tenemos la derivada con respecto a x con respecto a y, que vale 0. Y lo mismo en el elemento 2, 1, porque la matriz es simétrica. En el elemento 1, 3 tenemos la derivada con respecto a x con respecto a z, que vale menos 2x partido z más 1 al cuadrado. Y en el elemento 3, 1 pues exactamente igual. Y nos queda el elemento 2, 3, que es la derivada con respecto a y con respecto a z, que vale menos 2i partido z más 1 al cuadrado. Y el elemento 3, 2 igual, menos 2i partido z más 1 al cuadrado. Como veremos en la siguiente sección, esta matriz hessiana se suele evaluar
en algún punto importante de un problema. Por ejemplo, si esta matriz hessiana la evalúo en el punto -1, 2, 0, pues sustituir la x por -1, la y por 2 y la z por 0 y obtengo, como veis ahí, la matriz 2, 0, 2, 0, 2 menos 4, 2 menos 4, 10.